Medio formato, telémetro, reflex y otros muchos formatos. ¿Cuál elijo? Bueno, al principio elegir no es tan fácil, pero el criterio es siempre este: tratar de utilizar un aparato que sea adecuado a tus necesidades, saber el tipo de fotografía que se desea hacer y adaptar los aparatos en consecuencia. Y luego, para empezar, aunque la máquina sea sencilla, lo importante es conocerla a fondo y conocer todas sus funciones y posibilidades, para luego tener más soltura, e incluso al utilizarla para poder concentrarte en las imágenes que vayas a realizar. Y en lo que respecta a los objetivos, ¿existen los mismos problemas en las cámaras de vídeo? Sí, en las cámaras de vídeo también es importante la elección de los objetivos. Ten en cuenta que la mayoría de las cámaras de vídeo para aficionados y semiprofesionales ya llevan un zoom incorporado, una óptica zoom que no es intercambiable. Suelen tener un gran aumento dadas las pequeñas dimensiones del sensor, y además del zoom óptico, también tienen el zoom digital, lo que quizás sea desaconsejado usar, ya que degrada la calidad de las imágenes. En cualquier caso, más adelante hablaremos de esto. Volvamos ahora a la fotografía. Los sensores que normalmente verás o las películas tendrán formatos 35 mm, es decir, 24 x 36 mm la dimensión del fotograma, o bien en las reflex digitales tendrás el sensor que generalmente tienen como dimensión la mitad del fotograma, es decir, 24 ¿Fotograma? x 18 mm. Sí, fotograma se Vale. llama el marco único donde capturamos una imagen. Ok. En primer lugar, hay que fijar un punto fijo, la óptica normal en cada dimensión del fotograma. Si trabajamos con el formato 35 mm, 24 x 36, hay que tomar la dimensión de la diagonal, ya que el objetivo normal es el que tiene una longitud focal próxima a la dimensión de la diagonal del formato que estamos utilizando. Entonces, si estamos en el formato 35 mm, la diagonal del rectángulo de 24 x 36 es de aproximadamente 43 mm. Por tanto, se considera normal el objetivo que tiene una longitud focal de 50 mm. Esto es complicadísimo. Y así, hay un poco de matemáticas, pero es básico para entender el funcionamiento y por qué se elige un objetivo y no otro. Vale. Cuando hacemos fotografías con la reflex digital, de hecho, el sensor APS-C tiene una dimensión reducida y el objetivo normal ya no es el de 50 mm, sino el de 30 mm, ya que hay un factor de multiplicación para llegar a la dimensión de la diagonal del formato en película. Entonces, todo esto es realmente importante saber para una persona justo al inicio. Sí, es importante conocerlo, ya sea para elegir el objetivo más adecuado para las situaciones con las que te encontrarás o para saber por qué obtienes ciertas imágenes, por qué tienen algunas perspectivas en lugar de otras, por qué, como hemos dicho antes, la longitud focal está muy relacionada con el campo que puedes encuadrar cada vez que haces una foto. Entonces, una vez entendidos los problemas asociados a un objetivo normal en los distintos formatos, hemos establecido un punto fijo y todas las focales más cortas se denominan grandes angulares y las más largas teleobjetivos. Muy bien. Entonces, gran angular, campo más amplio, visual más grande. ¿Y teleobjetivo? Detalle. Perfecto, aunque debemos decir que precisamente teleobjetivo es un término que se ha generalizado un poco. En realidad surgió para un determinado esquema óptico de finales del siglo XIX. Esquema óptico. Sí, esquema óptico. Los esquemas ópticos son prácticamente cómo se proyectan las lentes, es decir, cómo se forma un objetivo. Hay varias familias de esquemas ópticos. Los más populares, digamos los más numerosos, son los esquemas simétricos, es decir, formatos de dos grupos de lentes que están contrapuestos entre sí, en los que uno elimina los efectos generados por el otro grupo, ya que se dirigen de forma opuesta. La mayoría de las ópticas normales sigue este esquema de proyección, pero también muchos grandes angulares, aunque los grandes angulares proyectados con este esquema no puedan montarse en los reflex de 35 mm. ¿Por qué? La reflex 35 mm necesita un espacio para el basculamiento del espejo y por tanto no se puede introducir un grupo óptico dentro de la cámara, porque chocaría. Por lo tanto, se utiliza un esquema llamado retrofoco, es decir, el punto nodal del esquema óptico no se encuentra dentro del grupo de lentes, sino fuera, y por consiguiente la lente está adelantada con respecto al cuerpo de la máquina y el punto nodal está dentro, en el espacio donde bascula el espejo de la reflex cuando vuelve al teleobjetivo. Este es un término generalizado, porque es también otra familia de ópticas y se extendió a finales del siglo XIX con un proyecto cuyo objetivo era conseguir ópticas de larga focal que limitaran las dimensiones físicas por debajo de la focal.
Luego, con el tiempo, se consolidó la costumbre de llamar teleobjetivos a todas las largas focales, por lo que, para ser precisos, el teleobjetivo es un esquema óptico concreto. Entonces, teleobjetivo es de 70 hacia adelante, ¿no? Sí, digamos que de 70 en adelante sí tenemos el formato de película 35 milímetros. Si no, tendremos que volver a establecer la óptica normal y cambiar las referencias. Ah, vale.